Estupendo. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y gracias también por tu invitación a la tarde de hoy y a todo el personal del Museo de Jaén por hacer posible eh, este acto. Eh, Como comentaba Carlos, digamos, la actividad de hoy, la conferencia de hoy va en torno a un concepto que vamos a desarrollar, que es este concepto de grabado de creación, y sobre todo vamos a tratar de unir a dos figuras muy importantes dentro de la historia del grabado español, como son Francisco de Goya y Lucientes y Carlos de Haes, quienes van a ser, digamos, nuestro punto de inicio y nuestro punto de final en la conferencia de hoy. Como comentaba, también vamos a desarrollar esta conferencia en torno a distintos términos que se usan en la historia del grabado, en la historia del arte gráfico, sobre todo estos términos de grabado de reproducción y grabado de creación, que también se pueden apreciar en la exposición que hay actualmente en el museo. Sobre todo nos centraremos en torno a este concepto de grabado de creación y qué significa o qué cuestiones relativas hay en torno al grabado de creación. Voy a ser muy breve en torno a los orígenes del grabado porque no es digamos, el objetivo principal de la conferencia de hoy. Simplemente destacar que el grabado ha servido durante siglos como el principal medio para la reproducción de imágenes. Hasta el siglo XIX, el único medio para la reproducción de imágenes de una manera masiva y, por tanto, una forma también de difundir conocimiento, de difundir modelos iconográficos y de difundir distintos tipos de imágenes. Sus orígenes se desarrollan en China en torno al siglo IX, los primeros vestigios que conservamos, pero posiblemente en el siglo VIII, en el siglo VII ya se desarrolló el grabado en esta zona del mundo y no es hasta el siglo XIV, el momento en el que encontramos los primeros vestigios en Europa de obras grabadas. A la península ibérica no es hasta finales del siglo XV, en el momento en el cual encontramos los primeros vestigios también del grabado, sobre todo en España, a través de la difusión sobre todo de la imprenta. La imprenta va a ser, digamos, un medio fundamental también para diseminar el grabado en toda Europa y va a ser en las imprentas sevillanas y zaragozanas en donde encontramos los primeros grabados que se publican en España. En otras zonas geográficas de Europa, sobre todo en el área germana y en los Países Bajos, el grabado va a tener una gran difusión también porque son en las áreas en Europa donde va a tener mayor difusión la imprenta. Y es en estos puntos donde van a surgir grandes grabadores para la historia del arte, como van a ser Alberto Durero o Rembrandt. Sin embargo, el panorama dentro de la península ibérica, digamos que es mucho más pobre en comparación con el área alemana y el área neerlandesa. En nuestro país tenemos una grandísima dependencia del extranjero, de importación tanto de estampas que se producen y se editan en otros lugares de Europa, como también de grabadores. En España no se crean escuelas de grabado, no hay una tradición del grabado tan fuerte como va a haber en Países Bajos y en Alemania, y muchos grabadores de estas zonas flamencas, neerlandesas y alemanas se trasladan a nuestro país para trabajar, como es el caso de Pedro Perret o el caso de María Eugenia de Ver, que aunque nace en España, su padre es extranjero. Entonces siempre tenemos como esa dependencia del extranjero durante los siglos XVI y XVII. Es más, digamos, la clase de grabado que se va a desarrollar en la península ibérica en estos momentos durante la Edad Moderna va a ser en torno siempre al grabado religioso o fundamentalmente la temática principal que se va a trabajar es el grabado religioso. Tenemos casos excepcionales como el de José de Rivera, que fundamentalmente trabaja en Italia y supone casi como un raro avis dentro de la historia del grabado español. Los ejemplos más característicos o más comunes que podríamos ver en estos momentos es como estas obras de Pere de Abadal, grabado de una calidad media o mediocre más bien, y sobre todo con el desarrollo de esta temática religiosa. Es más, a día de hoy se conserva en la lengua castellana esta acepción de estampa como pequeñas imágenes religiosas en papel.
No es hasta mediados del siglo XVIII el momento en el cual el grabado en nuestro país va a tener un gran refuerzo, sobre todo a través de tres cuestiones principales que van a hacer que el grabado se refuerce y se asiente en nuestro país. La primera de ellas es la creación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1752, a través de la cual se comienzan a formular los primeros planes para la enseñanza del grabado. Estos planes que van a tener como punto de partida al grabador Juan Bernabé Palomino. Ahora veremos algunas de sus obras. No solamente la creación de unas enseñanzas propias para los grabadores en nuestro país, que era algo que se demandaba desde hacía décadas, sino también la creación de pensiones para que estos grabadores que se forman en la Academia de Bellas Artes de San Fernando se puedan formar también en el extranjero. Fundamentalmente va a ser París el foco donde los grabadores españoles van a continuar sus formaciones, y también se organizan premios oficiales para incentivar el arte del grabado en nuestro país. La segunda, estas son algunas de las estampas que comentaba de Juan Bernabé Palomino, que como podemos ver siguen esta tendencia de temática religiosa y muchas veces, en la mayoría de los casos, imágenes religiosas copiando o reproduciendo obras de otras manifestaciones artísticas como retablística, escultura o pintura. Como comentaba, la segunda vía a través de la cual se va a reforzar el grabado en nuestro país va a ser la creación de la Real Calcografía en 1789. La Real Calcografía, actualmente Calcografía Nacional, se crea como un órgano dependiente de la Real Imprenta, es decir, un medio para enriquecer de manera gráfica los libros que la Real Imprenta va a llevar a cabo, y de esa forma también dejar de depender de los grabadores y de las estampas extranjeras. La Real Calcografía va a ser también muy importante porque a través de ella se van a configurar nuevas temáticas dentro del grabado en España. Se van a plantear nuevos proyectos ilustrados en torno a conjuntos de retratos, vistas urbanas, estampas de fauna y de flora, etc. Y la tercera vía, a través de la cual se va a reforzar el grabado en nuestro país, va a ser el ambiente de la ilustración, las ideas ilustradas. Y es que muchos de estos pensadores ilustrados de final del siglo XVIII van a ver el potencial que tiene la estampa para multitud de reforzar algunas de las ideas que se estaban planteando en estos ambientes de la ilustración. Va a ser fundamentalmente Antonio Ponz quien va a destacar la importancia de las estampas y va también a reseñar cómo nuestro país vivía atrasado en este sentido en comparación con el resto de contextos europeos. Antonio Ponz, cito literalmente, se podrían citar infinitas colecciones de obras estampadas en prueba de cuán atrasados nos hallamos en esa línea. Y entre nosotros ni aun una vez han tenido esta dicha las imágenes, una vez han tenido esta dicha las más singulares, es decir, nuestro país, en comparación con el resto de países europeos, se encuentra muy atrasado en las colecciones de estampas. También Antonio Ponz señala lo importante y lo interesante que sería reproducir a través de las estampas los cuadros de las colecciones reales. Si ustedes se dan cuenta, hasta ese momento quienes tenían acceso a las colecciones reales eran un grupo de personas muy reducidas. Velázquez o Zurbarán o Alonso Cano u otros grandes maestros de la pintura española apenas eran conocidos en el resto de Europa porque sus obras no habían sido reproducidas a través del grabado. Entonces Antonio Ponz señala también esta idea de lo importante que sería para la historia del arte español y para dar a conocer la historia del arte español realizar colecciones de grabados que reproduzcan las pinturas de las reales colecciones. Y es a través de estas ideas de la ilustración cuando se comienzan a configurar los primeros proyectos de peso e identidad en nuestro país en torno al arte gráfico.
Uno de ellos, uno de los más importantes, va a ser esta compañía para el grabado de los cuadros de los Reales Palacios, un proyecto impulsado por Manuel Godoy. También cito literalmente por qué se crea este proyecto, y es para favorecer en todo el reino el estudio de los grandes modelos nacionales extranjeros y extender la noticia y la gloria de la antigua escuela española, poco o nada conocida en lo más de Europa. Es decir, es un proyecto para dar a conocer también con un fin patriótico las colecciones de los Reales Palacios. Realmente es un proyecto que no va a tener, digamos, una continuidad enorme. Casi todos estos proyectos de final del 18 y comienzos del 19 en nuestro país que son proyectos fallidos o desde luego no exitosos. Todos estos proyectos se suelen interrumpir en mitad de su realización, ninguno se lleva a cabo con éxito. En este caso se publican 24 estampas y 26 de ellas que están planificadas se quedarán sin publicar. Este proyecto a lo largo del siglo XIX se seguirá retomando poco a poco. Y es a través de este proyecto, a través del cual introducimos la primera idea que quería destacar en la conferencia de hoy, que es este grabado de reproducción, y sentarnos un poquito más a ver qué significa este grabado de reproducción. A través de esta colección, como comentaba, se reproducen, por ejemplo, los cuadros de Antonio Moro, de Antoine Van Dyck, en una estampa que ustedes pueden ver también en la colección del Museo de Jaén. O, por ejemplo, muy interesante, esta estampa de Manuel Salvador Carmona, sobre la cual volveremos reproduciendo la obra de Velázquez. Piensen que Velázquez, como decía anteriormente, apenas era conocido en el resto de Europa, porque su obra no se había grabado y no se habría difundido, sus modelos iconográficos. Manuel Salvador Carmona es sin duda el grabador más destacado a final del siglo XVIII y va a ser el aladiz de este grabado de reproducción. O, por poner un ejemplo más concreto y detenernos en él para desarrollar esta idea de grabado de creación, esta obra de Manuel Alegre, reproduciendo una obra del Huerchino. Como ustedes pueden ver, a esto nos referimos cuando nos referimos a grabado de reproducción. Se trata de la reproducción lo más fidedigna posible de una obra generalmente pictórica a través de una técnica concreta, que va a ser el buril, generalmente antes con algunas líneas de agua fuerte para sentar las bases de la composición, y es a través sobre todo del buril, que es una técnica directa, es decir, en la cual el grabador incide directamente sobre la plancha de cobre para crear las líneas, a través de la cual se va a formular esta idea de grabado de reproducción. También me interesaba señalar este detalle porque se ve muy bien una de las fórmulas para la reproducción de estas obras, que va a ser la teoría de trazos, es decir, una teoría perfectamente configurada y enseñada en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, a través de la cual se estipula cómo se ha de grabar y cómo se han de juntar los trazos, con qué intensidades se han de juntar los trazos, para tratar de trasladar todas las sensaciones de la pintura a través de la estampa, ya que son medios completamente distintos. Aquí vemos una imagen actual de cómo se incide con el buril sobre la matriz de cobre, en este caso, para crear esas líneas. ¿Intensidad en el sentido de amplitud o de profundidad? Ambas cuestiones, pero sobre todo van a ser con qué frecuencia también se reproducen, se juntan o se separan esos trazos para crear más oscuros o más claros, qué tipo de buriles, porque también hay distintos tipos de buriles para crear líneas más oscuras o más claras, etcétera, etcétera. Y a través, digamos, de esa traslación de blancos y negros se trata de hacer la traslación de las pinturas. Si les parece, dejamos las preguntas para el final de la conferencia. Vale. También las estampas generalmente nos dan muchos datos de quiénes han participado en estos procesos, porque realmente en el proceso de la estampa suelen participar varias personas, o solían participar, mejor dicho, varias personas. No solamente el grabador, que realiza el grabado de la plancha,
También los estampadores, que generalmente no figuraban en las estampas, pero normalmente se realizaban en talleres de estampación y eran otras personas quienes se encargaban de la estampación de las matrices. También en estas imágenes nos da cuenta, pues por ejemplo, de quién es el autor original de la composición, en este caso el Guercino, con esta inscripción de... ¿Se ve? Sí. El Guercino lo pintó. León Bueno lo dibujó, es decir, él hizo el dibujo de la composición del Guercino para posteriormente trasladarse al grabado, y Manuel Alegre lo grabó bajo la dirección de don Manuel Salvador Carmona. Vale. Pues digamos, en este contexto del grabado español a finales del siglo XVIII es en el cual tenemos que insertar a la figura de Goya para también entenderle. Siempre me gusta acercarme a la figura de Francisco de Goya o a la biografía de Francisco de Goya, sobre la cual tampoco me voy a detener mucho, en esta pequeña nota que se publica en uno de los primeros catálogos del Museo del Prado en 1828, el mismo año de la muerte de Goya, que es una nota que Goya envía al Museo del Prado, a lo que en el futuro será el Museo del Prado, desde su exilio en Burdeos. Y Goya de sí mismo dice: nacido en Fuendetodos, Reino de Aragón, en 1746, fue nombrado pintor de Cámara del Rey en 1780 y después primero de los mismos, ahora jubilado por su avanzada edad. Fue discípulo de don José Luzán en Zaragoza, con quien aprendió los principios de dibujo, y aquí me interesa resaltar, haciéndole copiar las estampas mejores que tenía. Y aquí vemos ya cuál es la primera relación de Goya con las estampas, es decir, Goya desde su temprano aprendizaje o desde su primera etapa formativa tiene un contacto habitual con las estampas simplemente para copiar los modelos que en ellas se reproducían, y esto también nos da cuenta muy bien de cómo se formaban los pintores españoles en el siglo XVIII y en siglos anteriores también. Estuvo con él 4 años y empezó a pintar de su invención. Y esta también es otra de las cuestiones que me interesa destacar de su invención, haciendo constar de que las composiciones que comienza a pintar en estos momentos ya no son copias de otros autores, sino que son de su propia inventiva. Luego comenta su etapa formativa en Roma, etc. Y estas son las primeras estampas de las cuales sabemos que Goya grabó. Realmente, de cómo Goya empezó a grabar, cuál fue la formación que Goya tuvo en el grabado, todavía quedan muchísimas incógnitas. Sabemos que cuando regresa de Roma comienza a realizar estas estampas, que son estampas en formato muy pequeño, y donde ustedes pueden ver qué tipo de temática se trabaja, que es esta temática religiosa tan popular y tan expandida en el grabado español. Son todos grabados al agua fuerte, un grabado muy suelto. Se especula si pudo haber aprendido la técnica en Zaragoza o no. Realmente otros autores zaragozanos, en relación también con Goya, como Ramón Valliu, realizan un tipo de grabado muy parecido. También se estipula si en Roma o en Italia pudo haber profundizado sus conocimientos sobre las técnicas del agua fuerte, no lo sabemos. En esos momentos en Roma estaba el taller de Piranesi, entonces no sabemos si tuvo Goya una relación con Piranesi o no. Hay autores que lo han digamos, planteado como hipótesis, pero eso sigue sin poder contrastarse. Nos interesa también en este caso destacar cómo Goya firma estas estampas, y es que las firma como inventit et fecit, es decir, la inventó y la hizo, destacando aquí también su propia inventiva y cómo él es el autor de las composiciones, cómo no está copiando a otros. Sin embargo, su primera gran serie de estampas no van a ser de composiciones de su inventiva, sino que va a ser un tipo de grabado de reproducción. Va a ser las conocidas como copias de Velázquez, una serie de estampas en las cuales Goya muestra su interés por este maestro de la pintura española y realiza esta serie de imágenes, esta serie de estampas que comienza a publicar y a vender en 1778.
En el viaje de España, de Antonio Ponz, el ilustrado que destacábamos anteriormente, en las primeras páginas de uno de sus libros más importantes, destaca la osadía y el arrojo que había tenido Francisco de Goya y el interés que tenía el proyecto de Francisco de Goya. Y de nuevo leo literalmente: de otra empresa muy laudable se debe hacer mención, y es de la que ha tomado a su cargo don Francisco Goya, profesor de pintura. Este se ha propuesto grabar al aguafuerte los insignes cuadros de don Diego Velázquez que se encuentran en la colección del Real Palacio. Es decir, este anhelo que tenía Antonio Ponz de lo importante que debía ser grabar los cuadros de las reales colecciones, le llega noticia de que Goya lo está realizando y lo premia de alguna forma en su obra literaria. Vamos a ver algunas de las imágenes, como este retrato de la reina Margarita de Austria, el bufón el primo, o nuevamente esta imagen de los borrachos o el triunfo de Baco de Velázquez. Y aquí me interesa detenerme un poquito para ver cómo Goya realiza estas estampas. Partiendo de la observación de la obra de Velázquez, lo primero que ha de hacer Goya es un dibujo de la composición para posteriormente encajarlo en la lámina de cobre. Esta lámina de cobre la graba al aguafuerte y ahora veremos mejor cómo, y se produce la estampa. Esta sería una comparación en detalle de la obra de Velázquez y la estampa de Goya. Y vamos a retomar la estampa de Manuel Salvador Carmona, que reproducía la misma imagen. Y como podemos ver, yo creo que esta imagen de detalle es muy clarificadora para entender la diferencia entre el grabado a buril, que lo tienen a su izquierda, y el grabado al aguafuerte de Goya, que lo tienen a su derecha. Y es que el grabado al aguafuerte, como ustedes pueden ver, el tipo de trazo que se realiza sobre la lámina es mucho más rápido, mucho más espontáneo, mucho más expresivo, si lo queremos denominar de esta forma, mientras que el grabado a buril, el grabado de reproducción, es mucho más ordenado, mucho más esquemático, tiene que cumplir esa teoría de trazos que el grabado al aguafuerte se puede permitir saltarse. Aquí entraríamos en otro tipo de terminología, que sería el grabado de reproducción y el grabado de interpretación, al cual se le asumiría, digamos, las técnicas del aguafuerte. Pero por continuar un poquito y por ver luego otros ejemplos, también me interesa destacar ejemplos fallidos, porque realmente en la carrera de Goya también hubo muchísimos fracasos, y uno de ellos fue, por ejemplo, el intento de grabar, de reproducir las Meninas, el cual le dio tremendos dolores de cabeza. Se conservan algunas pruebas de estado de cómo fue intentando grabar esta imagen, este cuadro de las Meninas, y es una estampa que nunca llegó a editar dentro de la serie. Es más, destruyó la plancha y no se conserva, y es que no conseguía reproducir de una manera fidedigna, o que a él le resultara desde luego satisfactoria reproducir esta gran obra de Velázquez. Y en una carta a su amigo Martín Zapater le dice: querido Martín, con Antonio Ibáñez te envío un juego de las obras de Velázquez que he grabado, que ya sabrás que tiene el rey. No te las he enviado antes porque no se supiera que aquí he tenido 1000 enredos con ellas. En fin, chiquio, estímalas, que conforme vayan saliendo te las enviaré. Tuyo y retuyo, Goya. Es decir, aquí le da cuenta a su buen amigo de confianza la dificultad que estaba teniendo con algunas de las imágenes a la hora de grabarlas, y la destreza que hay que tener para grabar, para hacer un buen grabado de una reproducción de una de las obras. Y es que al final la técnica del aguafuerte tal vez no sería la más idónea para el grabado de reproducción. Es más, no es hasta 1799, unos años después, el momento en el que se publica la primera estampa de las Meninas, que no va a ser de un grabador español, sino que va a ser de un grabador francés, y que va a ser al buril. Es de esta forma como llegamos a la serie, tal vez podríamos decir la serie más importante de estampas de Francisco de Goya, que son Los Caprichos, publicada en 1799.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta para acercarnos a los caprichos, a esta serie que explicaremos ahora en adelante, es que los caprichos lo tenemos que concebir como un libro. Era en realidad un libro de imágenes de 80 estampas que Goya realiza. En el anuncio de la publicación en el Diario de Madrid de esta obra para su venta, destaca que es una colección de estampas de asuntos caprichosos, inventados y grabadas al aguafuerte. Y nuevamente aquí aparece esta imagen, esta palabra tan importante en la conferencia de hoy, que es la palabra inventados, que se va a asociar siempre a este grabado de creación y en general a la creación artística, la inventiva. Continúa, no voy a leer todo el anuncio, pero continúa diciendo que para nada es una crítica a personas concretas, sino que lo que está haciendo es una crítica a valores universales del ser humano. Podemos ver también cómo la vende, que se compone de 80 estampas a 300 reales de vellón, etcétera, etcétera. Y vamos a centrarnos un poquito más en cómo es el proceso de creación de esta gran serie de estampas. Es que realmente la serie de los caprichos es una serie que Goya lleva germinando desde hace años. En sus primeros cuadernos de dibujo conocidos ya podemos encontrar algunas de las imágenes que posteriormente él va a seguir desarrollando hasta trasladarlas a las estampas. Y es que también muy interesante ver a través de estos cuadernos de dibujo cómo Goya vuelve a ellos para rescatar algunas imágenes que le han resultado interesantes durante su dibujo, etcétera, etcétera. También es en esta década de 1790, en la década en la cual él enferma, esta famosa enfermedad por la cual él pierde el oído, se aísla un poco en torno a sí mismo. Es en este momento en el cual también va a enviar una serie de cuadros a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en los cuales él dice que son cuadros de capricho y de invención nuevamente. Y conforme vamos viendo en sus cuadernos, ya vamos viendo algunas de estas imágenes que se repiten, y sobre todo va a ser en la serie de dibujos de los sueños, la cual va a constituirse como, digamos, la base visual y conceptual para posteriormente realizar las estampas de los caprichos. A partir de estos dibujos, que como vemos, algunos de ellos, algunas de estas imágenes ya se han trabajado en cuadernos anteriores, realiza una serie de dibujos que posteriormente se trasladarán a la plancha de cobre, ahora veremos cómo, que son estos dibujos de los caprichos, y es a través de la técnica del aguafuerte, fundamentalmente combinada con el agua tinta, a través de la cual va a trasladar esos dibujos a estampas, a grabados. Voy a explicar muy brevemente en qué consiste la técnica del aguafuerte. El aguafuerte es una técnica de grabado indirecta, es decir, a diferencia del buril, que era una técnica de grabado directa, en la cual el buril, la mano del grabador, incidía directamente en la lámina de cobre. En este caso, la primera fase para realizar un aguafuerte, bueno, sería desengrasar la lámina y posteriormente barnizarla, darle una capa de barniz sobre la superficie de la plancha, que es lo que ven en la primera imagen. El siguiente paso sería con un estilete o con una punta realizar incisiones a través de las cuales levantamos el barniz de la plancha, pero sin llegar a rayar o sin llegar a incidir sobre la plancha. Y una vez que tenemos estas incisiones hechas, gracias a las cuales hemos retirado el barniz, se sumerge la plancha en un baño de ácido. Este baño de ácido va a propiciar que sobre las partes en las cuales hemos levantado el barniz, el ácido va a morder la plancha, la va a corroer y se va a generar ahí la línea. Mientras que en las partes que hemos mantenido el barniz, esa parte se va a mantener sin morder y van a quedar los blancos, digamos. También denominamos el aguafuerte y todas estas técnicas como técnicas de grabado en hueco, porque posteriormente, cuando entintemos la plancha de cobre, el grabado se va a quedar, la tinta se va a quedar en el hueco que hemos dejado. Frente, por ejemplo, a la silografía, que la tinta se quedaría por encima de la lámina. Si luego hay más dudas sobre estas cuestiones técnicas, las resolveremos al final de la conferencia.
Lo que me interesa destacar con esta imagen de detalle también es que veamos y que, digamos, hagamos el ojo a este tipo de líneas que genera el aguafuerte, que ya veíamos en ese detalle también de la cabeza de Baco, que como ustedes pueden ver son son líneas muy rápidas, muy sueltas, muy expresivas, ya que el trabajo con la punta sobre el barniz nos permite ir, digamos, casi dibujando, casi como si se tratara de un trabajo a plumilla. Es más, para ojos inexpertos, casi podría parecer que el aguafuerte se asimila mucho al trabajo de dibujo a pluma. Y es este tipo de grabado o esta técnica de grabado al aguafuerte la cual se va a asociar sobre todo con el grabado de creación, porque nos permite precisamente realizar imágenes mucho más rápidas, mucho más sueltas y de esta forma también mucho más expresivas para el artista. Junto con el aguafuerte, Goya va a hacer uso del aguatinta, una técnica que se había desarrollado unas décadas antes en Francia y que Goya usa de una manera casi pionera en España. En las anteriores copias de Velázquez ya había realizado alguna de las imágenes, ya había introducido el aguatinta de una manera muy primigenia y sobre todo a través de los caprichos, en los cuales Goya va a experimentar mucho con la técnica del aguatinta. También la voy a explicar muy brevemente y es una técnica en torno a la cual nuevamente disponemos de la plancha de cobre. Sobre esta plancha la resinamos con pequeños, con una especie de polvo de resina que se va asentando sobre la plancha. Este polvo de resina se le aplica calor para que se funda sobre la plancha y al fundirse lo que van a hacer estos granitos es dejar pequeños huecos, pequeños espacios. Nuevamente se introduce la plancha de cobre en el baño de ácido y nuevamente donde se han generado esos puntitos que no se han cubierto completamente con la resina va a ser donde el mordiente va a actuar y donde se va a generar, en este caso, la mancha. Porque el aguatinta va a ser una técnica de mancha frente al aguafuerte y va a ser una técnica de línea. Y es en este detalle donde podemos apreciar muy bien el trabajo del aguatinta, esos pequeños puntos para generar el fondo en este caso, es el trabajo del aguatinta. También hay unos puntos más grandes que pueden ver en la imagen, esa especie de estrellas, esos son reservas que ha realizado Goya con barniz para que el ácido no muerda específicamente en esas zonas. Por lo tanto, volviendo al proceso de grabado para la creación de los caprichos, vemos una serie de dibujos previos, en este caso, por ejemplo, en el cuaderno B, luego en la serie de sueños, en estos dibujos que posteriormente trasladará a la plancha de cobre de los caprichos. Luego, conforme se van grabando las planchas, lo normal es que el grabador vaya realizando pruebas de estado. Estas pruebas de estado es simplemente estampar la plancha de cobre para comprobar si se está grabando bien, si el aguafuerte está haciendo bien su función, si el aguatinta está haciendo bien su función o si hace falta corregir algunas cuestiones que corregirá de una manera directa a través del buril, a través de una punta seca o, en el caso del aguatinta, bruñendo y sacando claros. Y finalmente, una vez que las pruebas de estado ya son satisfactorias, se procede a la edición de la obra. Por lo tanto, tenemos una primera parte de dibujos, la transferencia a la lámina de cobre, las primeras estampaciones y retoques y, por último, el grabado de letra y de número, que en el caso de los caprichos y generalmente en el caso de la estampa española la realizaban grabadores especialistas en el grabado de la letra y de los números. En el caso de la letra son todas estas inscripciones que aparecen en los caprichos debajo de las imágenes y los números que numeran la serie. Y como decía, son grabadores especializados en el grabado de letra y de número. Y se procede a la edición.
No me voy a centrar en las interpretaciones que tienen los caprichos, ya que eso daría para una conferencia en sí misma. Simplemente pues, ver algunas de las imágenes de estos caprichos, comentar pues, cómo Goya en estos momentos está haciendo críticas a distintas cuestiones sociales de su tiempo, como es el caso de los matrimonios desiguales o el caso de la prostitución, como critica también los estamentos aristocráticos y esa aristocracia que se mantiene en el poder a costa de los trabajadores, críticas también a los estamentos religiosos o críticas a las supersticiones populares y esta falta de raciocinio, sobre todo en este ambiente de la Ilustración. Sin embargo, a pesar de la popularidad que tienen hoy en día los caprichos de Goya y el impacto que han tenido posteriormente, en su momento casi podemos hablar de que estos caprichos fueron un fracaso, sobre todo a nivel comercial. Unos años después de la edición de los caprichos, Goya cede las planchas al rey y en la carta de cesión de las planchas de sus grabados remarca que no se vendieron al público más que 2 días a 11 onzas de oro y se despacharon nada más que 27 libros, 27 ediciones, 27 ejemplares de los caprichos de aproximadamente unas 300 que creemos que realizó. Es decir, a términos comerciales, desde luego, no fue la mayor empresa de Francisco de Goya. Las cede a cambio de una pensión vitalicia para su hijo, lo cual al final le acabó saliendo el negocio bastante bien, pero digamos, nuevamente es otro de estas pequeñas marcas de fracaso dentro de la carrera de Goya. Posteriormente a los caprichos, Goya va a seguir trabajando el grabado, va a realizar esta serie de tauromaquia. Nuevamente es una serie que comercialmente, que es para lo que lo realiza, no va a tener un gran éxito y van a tener mucho más éxito otros modelos de tauromaquias como las de Antonio Carnicero y las de Goya, no van a ser muy apreciadas o muy bien recibidas por el público. Realizará otras series muy importantes de estampas, como son los desastres de la guerra, pero tenemos que tener en cuenta que los desastres de la guerra Goya no los llega a editar en vida. Es decir, Goya los grabó, pero en su momento no se difundieron. No es hasta 1863 cuando se comienzan a editar por primera vez los desastres de la guerra. Es decir, fue una serie que apenas conocieron sus contemporáneos más que algunos de sus amigos. Y lo mismo ocurre con los disparates, o conocidos también como los proverbios, que se van a estampar por primera vez en 1864, es decir, décadas después de la muerte de Goya. No obstante, y voy a retomar la carta en la cual Goya cede las matrices de los caprichos al rey, en esta carta Goya destaca lo siguiente y dice: los extranjeros son los que más las desean, y eso fue lo que sucedió. Los caprichos en nuestro país no tuvieron muchísima difusión, como decía, apenas 27 ejemplares se vendieron y circularon en esos momentos. Sin embargo, en el extranjero sí que tuvieron llamaron muchísimo más la atención y tuvieron muchísimo más interés, y solamente por poner un caso de uno de los autores que copió constantemente los caprichos fue Eugène Delacroix, que en sus dibujos podemos ver cómo está constantemente haciendo referencias al maestro aragonés. Y como dijo Antonio Gallego, uno de los grandes historiadores de la estampa de nuestro país, la lección que el arte de Goya ha supuesto para Europa es en España totalmente desatendida. Y así pasó. A la muerte de Goya, prácticamente su obra gráfica no era muy conocida en nuestro país. La serie de los caprichos, como decía, no fue conocida por un público muy amplio. La tauromaquia fue un fracaso comercial. El resto de series importantes no se llegaron a editar en vida. Y
esta falta del impulso de la obra gráfica de Goya, un impulso, digamos, comercial, también, digamos, entra en declive el grabado no solamente por estas cuestiones, sino también porque surgen nuevas técnicas para la reproducción de las imágenes que va a hacer que el aguafuerte que estaba impulsando Goya en nuestro país de una manera muy novedosa también caiga en desuso, no solamente en España, sino en el resto de Europa. Estas otras técnicas de reproducción de la imagen van a ser sobre todo la litografía a partir del siglo XVIII, una técnica que no voy a explicar en profundidad, que es una técnica de transferencia de las imágenes y de reproducción de imágenes a través del dibujo en un tipo de piedra, dibujo con materiales grasos y después a través de la acidulación de esta piedra y un juego de materiales hidrófilos van a hacer que las imágenes se puedan estampar en papel. Se desarrolla en Alemania en 1796 y ya en 1819 hay un establecimiento litográfico en Madrid que va a ser el de José María Cardano, en el cual Goya va a comenzar a experimentar con la litografía, y a partir de 1825 se establece el Real Establecimiento Litográfico para la reproducción de cuadros de las colecciones reales. Es decir, este papel que había tenido el grabado hasta este momento, que es el de reproducción de los cuadros, ya se va a trasladar a otras técnicas de reproducción más rápidas, más baratas, más eficaces, como es la litografía. Estos son, por ejemplo, algunos de los ejemplos litográficos de Goya, como comienza a experimentar en el taller de José María Cardano con esta vieja hilandera, y como en Burdeos va a seguir experimentando casi hasta el final de sus días con la técnica litográfica, y da también muestra el interés de Goya por la experimentación en distintos ámbitos artísticos. Otra de las técnicas que se van a desarrollar a finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX va a ser la silografía a testa, que frente a la silografía tradicional, una silografía que iba a beta, esta va a ser una silografía a contrabeta, a través de cortar la matriz de madera. Esta matriz se da la vuelta a los tacos para estos tacos disponerlos a contrabeta o a testa, como se denomina, de manera que se obtiene una madera mucho más dura, que es lo que nos interesa. Y a través de esta madera más dura podemos hacer primero unas imágenes más delicadas, con un mayor grado de detallismo, y también podemos reproducir estas imágenes un mayor número de veces, ya que la superficie dura de la madera va a permitir que se reproduzca pues un mayor número de veces frente a las técnicas tradicionales de entalladura. En nuestro país va a ser sobre todo a través de la prensa periódica, a través de la cual se va a difundir esta nueva técnica, y van a ser seminarios como el Seminario Pintoresco Español quienes van a asumir la silografía a testa siempre para la reproducción de las imágenes. Es decir, nuevamente este ámbito de la reproducción editorial, que es un ámbito que había tenido hasta estos momentos el grabado buril y el aguafuerte, nuevamente es desplazado por otra técnica. Y sobre todo, a comienzos del siglo XIX, va a ser los procedimientos fotográficos los que terminen desbancando al resto de técnicas como técnicas para la reproducción de las imágenes. A partir de 1839, con el desarrollo del daguerrotipo en Francia, y ya muy tempranamente en nuestro país, en 1848, William Stirling Maxwell realiza este álbum de anales de los artistas en España, en los cuales se está reproduciendo imágenes de los cuadros españoles, de los maestros españoles, a través de la fotografía. Nuevamente, un ámbito que había sido delegado al grabado es desplazado por una nueva técnica de reproducción de la imagen. También, por poner otro punto en esta historia de la reproducción de las imágenes, a partir de 1864 sabemos que se permite a Jean Gauguin, un fotógrafo francés, la venta de fotografías en el Real Museo de Pintura, en el futuro Museo del Prado. Es decir, ya el grabado queda completamente relegado como una técnica para la reproducción de las imágenes, que es hasta entonces el papel fundamental que había tenido.
También podemos ver, por ejemplo, cómo en 1815, tras la Guerra de Independencia, se reorganiza la Academia de Bellas Artes de San Fernando y en esta reorganización de la Academia el grabado pierde muchísimo peso y es relegado y queda dependiente de las secciones de pintura y escultura. Y nuevamente se convierte en un medio de reproducción de obras, Buril y el aguafuerte. En 1833, un artículo publicado en La Estrella comenta la dificultad que en esos momentos estaban teniendo los grabadores españoles para encontrar buenas herramientas y útiles de trabajo y remarca la dependencia de importaciones francesas e inglesas y cómo es más barato enviar dibujos a grabar y a estampar a Francia que producirlos en España. Nuevamente, el grabado en nuestro país sufre un retroceso frente a las décadas anteriores en estos momentos. Esto no solamente ocurre en nuestro país, también en distintos focos europeos, digamos, la aparición de nuevas técnicas de reproducción de las imágenes hace que el grabado decaiga en uso. Y no es hasta mediados del siglo XIX cuando un conjunto de artistas franceses, sobre todo vinculados con la escuela de Barbizon, quienes van a señalar y quienes van a rescatar el grabado, sobre todo el grabado al aguafuerte, ya no como una técnica para la reproducción de imágenes, sino tratando de buscar todos los medios expresivos propios del grabado. Es decir, la profundidad de las líneas, la rapidez del trazo del aguafuerte, los negros profundos que se consiguen a través de las técnicas de estampación o las técnicas de impresión modernas, técnicas artísticas de impresión, van a propiciar que el grabado tenga un nuevo interés para los artistas y se desligue de su función tradicional como reproductor de imágenes y haya un conjunto de artistas que traten de buscar en las técnicas del aguafuerte una manera de expresión propia como lo era la pintura, como lo era la escultura, como lo era cualquier otra arte. Es decir, se rompa esa dependencia del grabado como un medio de reproducción de otras obras artísticas. Y sobre todo va a ser en París, a partir de 1861, y la Sociedad de los Aguafortistas, quienes van a, digamos, elevar la voz tratando de defender el aguafuerte, que en estos momentos era una técnica en decadencia absoluta. Van a ser grabadores como Alfred Cadart, teóricos como Théophile Gautier, Charles Baudelaire o Philippe Barty, quienes van a destacar la importancia del grabado al aguafuerte, estampadores como Auguste Delattre o artistas de la talla de Honoré Daumier, Gustave Courbet o Maxime Lalanne, este último quien va a desarrollar un nuevo tratado, un tratado del grabado al aguafuerte, defendiendo todas estas ideas que tenían la Sociedad de Aguafortistas franceses. Es decir, se produce una reivindicación del aguafuerte, sobre todo con el epicentro en París, que sin embargo a nuestro país va a llegar de una forma mucho más diseminada. En nuestro país hay también una reivindicación del grabado al aguafuerte a través de la revista del grabador al aguafuerte, impulsada por Bartolomé Maura, que como ven va a tener un periodo de duración muy corto, quienes van a señalar también la importancia que tiene el grabado al aguafuerte, pero en España se va a seguir entendiendo este grabado como un medio para la reproducción de obras artísticas. Ya no es un grabado de reproducción, como el que estábamos acostumbrados a ver con el buril, es un grabado que se denomina como grabado de interpretación, es decir, es un grabado en el cual se trata de reproducir las obras, pero de una manera más libre con el aguafuerte, pero en términos prácticos lo que nos interesa es que siga siendo un grabado de reproducción. Hay algunas excepciones dentro del panorama de la historia del arte español, como es el caso de Mariano Fortuny, conocido pintor español, pero también un magnífico grabador, una persona con una sensibilidad extraordinaria, que entendió también muy bien cómo usar el aguafuerte y cómo sacarle partido de una manera expresiva al aguafuerte. Y él mismo se interesó muchísimo por el grabado de otros maestros y comenta en una carta de su amigo Simonetti cómo compra estampas de Rembrandt, de Rivera, de Goya. Pero sin embargo, Fortuny realizó la mayoría de sus grabados fuera de nuestro país. No pertenecía a la Sociedad de los Aguafortistas franceses, pero sí que estaba en relación con algunos de sus miembros, como Auguste Delattre,
Pero a términos prácticos lo que nos interesa es que sus estampas apenas fueron conocidas en España. Fueron más conocidas fuera de nuestro país que en nuestro país. Pero sí que vemos nuevamente en su trabajo al aguafuerte esta expresividad de los trazos, esta manera de entender el aguafuerte de una manera muy viva. Sin embargo, la figura que va a suponer realmente dentro de nuestro país la reivindicación del grabado al aguafuerte va a ser Carlos de Haes. Carlos de Haes, de origen belga, nacido en Bruselas, se traslada muy pronto, a una edad muy temprana, a nuestro país, a Málaga, ya que su familia se traslada para hacer negocios a Málaga. En Málaga comienza su formación artística. Después de un periodo inicial de su formación en Málaga, regresa a Bélgica y completa su aprendizaje con el pintor Joseph Quinault, quien le va a instruir sobre todo en la pintura de paisajes, donde es reconocido la figura de Carlos de Haes. Retornará a España en 1855 con este bagaje de formación también en el extranjero y con nuevos contactos con la esfera belga y sobre todo también con la esfera francesa de pintura paisajística, y en 1857 se le otorga la cátedra de paisaje en la Academia de San Fernando. Realmente Carlos de Haes va a ser conocido por estas maravillosas pinturas de paisajes en las cuales va a ser un pionero en nuestro país y que también aquí en el Museo de Jaén, en las salas aquí al lado, pueden ver a ustedes algunos ejemplos extraordinarios. Sin embargo, por la faceta que nos interesa destacar hoy aquí es como su faceta como aguafuertista, como grabador, una faceta menos conocida pero fundamental para la historia del grabado en nuestro país. Carlos de Haes, muy en contacto con los círculos artísticos europeos, sí que formó parte de esta sociedad de los aguafuertistas franceses que reivindicaban el papel del aguafuerte, sobre todo a partir de él pasará a formar parte de esta sociedad en 1865. En la década de 1860 realiza la que va a ser su serie de grabados más importante, titulada como Ensayos al aguafuerte. Carlos de Haes no dejó un tratado teórico sobre su obra, pero ya el titular a su obra de estampas como ensayos da constancia de que lo que está tratando de hacer es una especie de obra a mitad de camino entre obra teórica ensayística y tratar de llevar esas ideas no a través de un ensayo por escrito, sino a través de un ensayo práctico, un ensayo gráfico. Esta se edita por primera vez a comienzos de la década de 1860, en una fecha que no tenemos con seguridad, un conjunto de 19 estampas. De esta primera edición solo se conoce un ejemplar actualmente en el Museo Lázaro Galdiano, y a partir de 1862 sus estampas, que pertenecerán también a esta serie, se comenzarán a publicar en la revista El Arte en España y en algunas ediciones de la Sociedad de los Aguafuertistas. En 1895, casi al final de su vida, se publicarán nuevos aguafuertes en la revista Historia y Arte, y a partir de 1898, tras su muerte, se donarán las láminas de cobre, 61 en total, a la Calcografía Nacional, donde se editarán todas por completo. Y a partir de 1911 y 1915 se realizará una tercera edición. Vamos a ver algunos de los ejemplos de estos ensayos al aguafuerte de Haes. Como pueden ver, también es un trazado muy rápido del aguafuerte, muy vivo, muy expresivo, entendiendo muy bien la técnica, entendiendo todos los matices que esta técnica nos proporciona. No solamente en esta serie se incluyen imágenes de paisajes, que es lo característico de Haes, también algunas figuras. En algunas de ellas vuelvo a mostrar un detalle, también observando cómo combina el aguafuerte para esas líneas con el aguatinta para esos fondos, para esa técnica de mancha para los fondos. Sin embargo, nuevamente, a pesar de la importancia que tuvo para la reivindicación del aguafuerte en nuestro país de una manera práctica, no teórica, sus obras tampoco fueron realmente muy difundidas en nuestro país. Aureliano de Beruete, grabador y uno de los teóricos más importantes del grabado en nuestro país a comienzos del siglo XX,
En un artículo en la Ilustración Española y Americana de 1898, a la muerte de Carlos de Haes, le dedica las siguientes palabras diciendo: entre las no pocas injusticias cometidas con Haes está la de que no se le cite con la relevancia debida al tratar de la historia del grabado español, es decir, cómo ha pasado desatendido por parte de la crítica de sus momentos como grabador, como pintor. Sí que había sido reconocido, pero su faceta como grabador había sido muy desatendida. Sin embargo, Carlos de Haes es una figura fundamental para entender el devenir de la historia del grabado en España a final del XIX y sobre todo durante comienzos del siglo XX, ya que va a crear una escuela, va a formar a grabadores y va a trasladar su visión del aguafuerte a nuevos grabadores en nuestro país, como va a ser Ricardo de los Ríos, Agustín Lardi o Tomás Campuzano, quienes van a seguir las enseñanzas de Carlos de Haes. Y no solamente ellos de manera directa, sino también otros grabadores, gracias a la base que había, a la semilla que había sembrado Carlos de Haes, van a seguir desarrollando el grabado al aguafuerte en nuestro país, como por supuesto Ricardo Baroja o José Gutiérrez Solana, quienes van a entender nuevamente este grabado de creación, este grabado al aguafuerte rápido, vivaz, expresivo, gracias a la semilla que había plantado Carlos de Haes unas décadas antes. Para terminar, y un poco a modo de conclusión, me sirve muy bien rescatar este artículo de Augusto Dávila Galdero, en el cual le dedica unas palabras a la faceta como grabador de Carlos de Haes durante el año de su muerte, y comienza su artículo en esta revista Historia y Arte diciendo: en la década decimoctava, en la centuria, decimoctava, el grabado al aguafuerte sufrió, como todas las ramas del arte bello, un lamentable y prolongado eclipse, durante el que apenas son dignas de mención algunas obras de Maella, Valleu, Bossart, Paret, Cruz y Enguídanos, oscurecidos y sobrepujados todos en los comienzos del siglo actual por don Francisco Goya, a quien Bernardo Iriarte, apellida el príncipe de los aguafuertistas españoles. Sin embargo, y como remarca Dávila, empero Goya no formó escuela por desgracia, como estábamos viendo en la conferencia. Felizmente pasaron aquellos tiempos, y Fortuny primero, y tantos otros aguafuertistas en públicos certámenes dan gallardas muestras de su ingenio y pericia, son buena prueba de que no faltan hoy en nuestra patria dignos continuadores de repasar glorias. Entre ellos merece lugar preeminente el insigne pintor cuyo nombre sirve de epígrafe a este artículo. Ya en el número 3 de Historia de Arte tuve ocasión de ocuparme de don Carlos de Haes, considerándole como el restaurador de la pintura de paisaje en España, examinando sus doctrinas y analizando los efectos de su influencia en el arte patrio. Tócame hoy tratar del respetable maestro en el concepto de aguafuertista. Nuevamente une a la figura de Goya con la de Carlos de Haes. Teniendo esto presente, acrece el valor de las aguafuertes de Haes, de una ejecución tan suave, acertada y justa que resultan verdaderos estudios del natural. Continúo: a la manera superior con que expresa lo que siente por medio de un estilo de grabado delicado y fino en los puntos luminosos, vigoroso y entonado en los oscuros y siempre preciso, sin confusiones ni convencionalismos tan frecuentes en este género de expresión gráfica. Nuevamente destacando cómo Haes entiende el grabado como un medio de creación propio. Sobre todo la técnica del aguafuerte como una técnica que trata de explotar con todos sus matices expresivos. Terminaré haciendo notar que el eximio artista ha confirmado una vez más con sus aguafuertes las enseñanzas que con sus teorías y sus ejemplos ha inculcado durante cerca de 40 años de magisterio. Es decir, cómo es a través de su obra, cómo expresa su también capacidad teórica. Y termina el artículo, y terminaré yo aquí hoy diciendo: el gran talento de Carlos de Haes ha vencido todos estos obstáculos y sus aguafuertes
pueden compararse con las de los más famosos aguafuertistas flamencos y holandeses. Es decir, de esta forma vemos cómo durante el siglo XIX, en vidas que tienen un pequeño punto de unión, Carlos de Aix nace en 1826 y Goya fallece en 1828, o sea que durante 2 años ambos vivieron, y es a través de estas dos figuras, a través de las cuales podemos trazar la historia del grabado en nuestro país durante el siglo XIX y sobre todo remarcando cómo estos dos grandes artistas, también pintores, entendieron el grabado y sobre todo los podemos considerar como unos grabadores muy peculiares y muy fascinantes dentro de la historia del grabado español, ya que fueron capaces de entender cómo aprovechar al máximo partido todas las técnicas de grabado que estaban usando, el aguafuerte y el aguatinta, para crear y para expresarse de una manera particular que no estaban expresándose con sus pinturas. Es decir, entender su obra pictórica por un lado y su obra gráfica por otro. Aunque haya puntos de unión, a la hora de expresarse lo hacen de manera muy distinta y entendiendo muy bien qué lenguajes están usando en cada uno de los casos. Así que con esta pequeña reflexión les doy gracias por su atención en la tarde de hoy y les invito, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión para realizar, que la planteen en este momento. Muchas gracias. Por favor. Te doy la enhorabuena. Muchas gracias. La síntesis maravillosa que ha hecho de Goya y bueno, tiempo entre el grabado de reproducción y el grabado de Muchas gracias. Bueno, yo lo que te quería preguntar es, he visto que has puesto una imagen de la carta del álbum de Goya. ¿De la? Del álbum de Goya, donde estaban los caprichos. Sí, sí, una encuadernación sí, de los caprichos. Esa, claro, es que esa no es igual que la que tenemos en el museo. No, porque en el museo no... La del museo no tiene, es muy simple. No es una primera edición la del museo. La del museo no es, claro que no. No. Por eso digo, ¿esa de qué edición es? Esta es de una primera edición. Esa sí es de sí, realmente, como en casi todos mercados del libro en estos momentos, en muchas ocasiones lo que vendían los libreros no eran los libros encuadernados, sino que eran los pliegos y entonces el comprador podía ir luego a un taller de encuadernación a que se los encuadernara. Entonces, digamos que no hay un modelo de encuadernación de la primera edición. Nos encontramos con muchos modelos distintos, también porque desde 1799 hasta la actualidad los devenires que han tenido todos estos ejemplares son muy diversos. Hay muchos que han sido desencuadernados para mostrar las estampas sueltas o para vender incluso las estampas sueltas, otros que por motivos de su uso la encuadernación se ha deteriorado y lo han reencuadernado a lo largo del 19 o comienzos del 20, es decir, en una primera edición es difícil encontrarse con una encuadernación original de final del 18, comienzos del 19. Hay algunas, y ahora mismo no recuerdo qué ejemplares tienen, lo tengo anotado, no recuerdo exactamente qué ejemplares tienen, pero por ejemplo se sabe cómo estaban encuadernados los 4 ejemplares que regala o que vende a los duques de Osuna, eso es que son los primeros que vende. Si no me equivoco, en el Instituto Nacional de Artes de Francia tienen la edición que pertenece a Godoy y también está con la encuadernación original, pero claro. El tipo de encuadernación, lo que no parece que sea una encuadernación de, de las ediciones que hiciera, calcografía, ¿no? No, claro. No, esta no es edición de calcografía, no. Yo estaba pensando en la colección, en las estampas del museo. Sí. Claro, con esa edición que es la que manda la Escuela Nacional de Arte sí. Pues claro, me había extrañado un poco, porque bueno, sí, claro. Una vez que las...
una vez que, lo comento también para el resto de asistentes, una vez que las láminas se ceden al rey y pasan a formar parte de la Real Calcografía y posteriormente de la Calcografía Nacional, esas láminas se siguen reeditando desde mediados del, bueno, ahora no me acuerdo de cuál es la segunda, yo creo que del 45 se descartó que fuera la segunda, que es un poquito posterior, pero sí, durante el siglo XIX, durante el siglo XX y hasta hace pocas décadas, digamos, que se han dejado de estampar las láminas de Goya. Entonces, ahora no recuerdo en el artículo que escribí, sí que teniendo los tomos de Harris se pueden identificar muy bien las encuadernaciones. Además, es una encuadernación en la cual se ha estampado la primera estampa, la del retrato de Goya encima en la pasta. Eso es. Entonces, sí. Tiene doble estampa. Eso es. Que eso hizo que la primera plancha se deteriorara muchísimo más que el resto, porque se estampaba sobre los cartones de las encuadernaciones. En fin. Pero sí, estas son de una primera edición. Muchas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, algo sobre las técnicas que no haya quedado claro o... Un poco comentaba sobre la herencia en Campuzano y un poco de las técnicas. Creativamente, ¿qué herencia queda en Campuzano? Porque ahí se inició, bueno, pues un nuevo momento en Campuzano, en Baroja, en ese momento de transición. Creativamente, ¿qué herencia tiene de Carlos de Aes? Campuzano fue alumno de Aes. Campuzano fue uno de los alumnos de Aes, o sea que la enseñanza es directa. Ricardo Baroja está también vinculado con la Calcografía Nacional y por tanto también con la Academia de Bellas Artes de San Fernando y demás. Claro, Ricardo Baroja sí que entiende el agua, bueno, ambos entienden el aguafuerte, yo creo que de una manera similar, en el sentido de que buscan de él tratar de experimentar con una técnica de línea, que es al final lo que es el aguafuerte, es una técnica para la composición a través de la línea. Creo que eso lo entienden los dos muy bien, sin embargo, digamos, desde un punto de vista estético, Ricardo Baroja va muchísimo más allá que Campuzano y que el resto de los alumnos de Carlos de Aes. Es más, ahí se produce también una disyuntiva entre los grabadores españoles, los seguidores de Aes y los que tratan de renovar la estética de la gráfica española a comienzos del siglo XX, como va a ser Ricardo Baroja. Frente a todos estos grabadores paisajistas que hacen un tipo de aguafuerte de alguna manera también ciertamente algo más sosegado de lo que permite la técnica, porque al final es una técnica que permite una gran expresividad a través de la línea y ellos sí que siguen manteniendo pues unas composiciones muy cuadradas, muy bien pensadas, que no es que Baroja no pensara muy bien en sus composiciones, sino que es un tipo de grabado más vinculado a lo académico de lo que va a desarrollar Ricardo Baroja, quien va a experimentar, y yo creo que va sobre todo a recoger un poco el testigo de Goya, sobre todo a nivel temático en sus obras, también entendiendo con muchísimo más interés la profundidad del negro que puedes extraer del grabado. Hay un ensayo muy interesante no me acuerdo el nombre del autor, pero se titula algo así como Ensayo del grabado a finales del siglo XX, de un profesor de la Universidad de Vigo, si no me equivoco, que habla precisamente de esto, de cómo estos artistas saben ver las capacidades expresivas del grabado y destaca, por ejemplo, del grabado la profundidad de los negros que se pueden conseguir y que yo creo que es muy cierto, como las tintas grasas del grabado te da una profundidad de negros que no te da ninguna otra técnica y es una cosa en la que creo que experimenta Ricardo Baroja y que el resto de grabadores anteriores más vinculados con Aes no experimentan tanto.
Yo creo que Ricardo Baroja está mucho más en órbita de lo que luego van a hacer pues grabadores como Gutiérrez Solana, Manuel Laoz, Darío Regoyos y todos estos grabadores de del primer tercio del siglo XX vinculados con esta idea de la España negra también, que en el caso de Tomás Campuzano, de Agustín Lardi o Ricardo de los Ríos se van a quedar en unas imágenes muchísimo más amables, más complacientes. Yo creo que ahí está, digamos, la gran diferencia entre estos dos polos del grabado. Nada.